Bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Emanuel de Madrid.
Queridos hermanos, oremos. Señor, te alabamos por más una semana en su presencia, con el corazón lleno de fe y esperanza. Señor, te pedimos que la próxima semana tengamos salud física, mental, espiritual y emocional, y que nos cuide para que no tengamos ansiedad, ninguna enfermedad. Señor, oramos por todos los afectados por la pandemia, oramos por los enfermos, oramos por los profesionales, oramos por los gobernantes, oramos por toda nuestra iglesia y también por aquellos que todavía no conocen su palabra. Señor, gracias te damos por nos dar amor, nos da paciencia, nos da alegría, nos da salud. Te agradecemos y a pesar de este momento de incertidumbre, sabemos que la esperanza y la confianza está en ti. En nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos y hermanas. La lectura de hoy está escrita en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 31 al 39. Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 31 al 39. Y dice así: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, yo estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Buenas tardes, hermanos. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Comportaos como lo hizo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no quiso hacer de ellos tentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos. Y asumida la condición humana, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia, y morir en una cruz. Por eso, Dios le exaltó sobremanera y le otorgó el más excelso de los nombres, para que todos los seres en el cielo y en la tierra y en los abismos caigan de rodillas ante el nombre de Jesús, y todos proclamen que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén.
Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: «¿Esto os ofende? Pues que, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre». Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: «¿Queréis acaso iros también vosotros?». Le respondió Simón Pedro: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Solo te creeré si me dices lo que quiero oír. Es una frase que refleja la actitud de muchas personas cuando los datos, los hechos, el mensaje contradicen nuestras convicciones. Por lo general solemos ignorarlo o manipularlo incluso para adaptarlo a lo que nosotros ya creemos. Recuerdo a uno de mis profesores en el instituto, profesor de historia, que siempre insistía y decía que las cosas son como son y no como nos gustaría que fuesen. Cuando protestábamos ante algún hecho o acontecimiento que nos compartía que no nos parecía creíble. Se le atribuye a Groucho Marx, en un tono más lúdico, aquella frase de «estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros». Y a mucha gente le gustaría que las cosas fueran así, cambiables, manipulables, adaptables a lo que nosotros queremos oír, lo que queremos escuchar. En el texto de la palabra del Señor que hemos leído, encontramos que esos que estaban oyendo a Jesús se escandalizaron por sus palabras. No era lo que querían escuchar. Querrían haber escuchado algo diferente, algo distinto, algo más acuerdo, más a tono de sus convicciones, y evidentemente sabemos que como Jesús no iba a cambiar en su mensaje, estos incluso dejaron de seguirle. Palabra dura es esta. ¿Quién la puede oír? ¿Cuáles eran esas palabras tan difíciles de aceptar? El Señor Jesús había afirmado que Él era el pan de vida venido del cielo. Y es interesante que estas palabras crearan confusión, crearan malestar, porque no olvidemos, según nos dice el texto bíblico, que los que rechazan a Jesús en este momento, los que encuentran difíciles, duras sus palabras, son algunos de sus discípulos. No son los líderes religiosos que en tantas ocasiones se habían opuesto y enfrentado a Jesús por sus enseñanzas. No eran la multitud que en tantas veces se había podido manipular y llevar en diferentes direcciones. Los que expresan el rechazo, los que expresan su queja, incluso los que abandonan a Jesús, son aquellos que hasta ese momento habían seguido a Jesús, habían simpatizado con él, con su mensaje. Pero en este punto, en este momento, a estos no les gustó lo que Jesús había afirmado sobre sí mismo. El reconocimiento de que Él era el pan de vida venido del cielo, que era necesario comer su carne y beber su sangre para obtener la vida eterna y alcanzar la resurrección, por más que fuera un comer y un beber metafóricos. No queda claro lo que provocó ese rechazo. Quizás la inevitable sombra de la cruz presente en la alusión al cuerpo y la sangre de Cristo entregado por los demás. La cruz de Cristo siempre ha sido difícil de aceptar, de asumir, incluso por los cristianos. El apóstol Pablo decía que para algunos era tropezadero, para otros locura. Pero es la cruz la que marca el camino del seguimiento a Jesús.
es un camino de vida, un camino de esperanza, de propósito, de gozo, de plenitud. Tenemos que reconocer que también hoy hay seguidores de Jesús que prefieren oír otro mensaje distinto a ese evangelio radical del discipulado, a ese evangelio del seguimiento, al sermón del monte. Quieren oír que todo irá bien, sin problemas, sin dificultades, como si no estuviésemos en este mundo que nosotros mismos hemos creado y dado forma. Hay muchos que prefieren ser espectadores en vez de seguidores, beneficiarios en vez de portadores de una cruz, acomodados en vez de solidarios, observantes en vez de militantes, minimalistas en vez de sacrificiales, independientes en vez de comunitarios, nominales en vez de discípulos. Pero el llamamiento al seguimiento de Jesús no es un buffet de múltiples opciones que tomo unas y dejo otras. Cuando el Señor nos llama a seguirle, no lo hace con condiciones. Hay relatos en el texto bíblico que nos dice que algunos intentaron negociar con Jesús. Señor, deja que primero vaya. Señor, déjame que primero me despida. Pero Jesús respondió a estos y les dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabra dura es esta, seguro que pensaremos también nosotros. Igual hasta nos ofende, como pasó con esos a los que Jesús está hablando en este momento. Había herido su orgullo, sus convicciones, sus creencias, su forma de entender la vida y quizás también su forma de entender la fe, la espiritualidad. Porque no es nuestra palabra, sino la de Jesús, y siempre buscamos oír lo que queremos creer, lo que estamos dispuestos a aceptar. Pero los asuntos de fe no son un traje a medida que nosotros podemos diseñar, que nosotros podemos cortar. La incredulidad no es un desmentido de la autoridad de Dios y de su enviado. Seguramente esperaban que Jesús hubiera dicho otra cosa, que hubiera traído otro mensaje, pero en eso no hubo cambio. El camino lo sigue marcando Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero eso no niega la realidad también de que hay otros caminos, de que hay otras veredas que se pueden surcar. Y muchos siguen otros caminos, deciden no seguir a Jesús. No es Jesús su opción de vida. Y por supuesto que hay muchos caminos para andar, muchas direcciones que podemos seguir en nuestra vida que no son Jesús. Desde los comienzos de la historia, el ser humano ha creído y ha querido tener su destino en sus manos sin necesidad de Dios. Caminos que parecían más seguros porque los habíamos construido nosotros mismos, que son los caminos que queremos y los que nos ofrecen seguridad, eso pensábamos. Bien está, pero la pregunta que debemos hacernos es si esos caminos nos han llevado a lugares mejores, si han ofrecido a nuestras vidas una realización mejor a lo que ofrece nuestro Dios en Jesucristo. En estos días de pandemia vemos como un simple virus invisible puede paralizar al mundo, confinarnos en nuestras casas y volver a sembrar el miedo, el pánico por la enfermedad y la proximidad de la muerte. Volver a experimentar la enésima crisis económica, el enésimo nuevo orden mundial del que hablan los líderes internacionales. Nuestros políticos hablan de la reconstrucción económica, de volver a una nueva realidad que nadie nos dice cómo va a ser. ¿Volveremos en esa nueva realidad al punto en el que estábamos antes para volver a terminar donde estamos ahora?
Porque no se trata de eso, no es eso lo que buscamos. El ser humano lo que necesita es avanzar, progresar, mejorar en la vida, ir hacia adelante y no volver una y otra vez a la casilla de salida. Es verdad que en Cristo se habla de un nuevo comienzo, de empezar de cero, de una nueva realidad. Pero la diferencia entre el camino de Cristo y los muchos otros caminos es que en Cristo se trata de un comenzar, de una transformación de vida de una vez por todas. No será un comienzo al que sigan otros comienzos que darán paso a los siguientes. Cuando Cristo entra en nuestras vidas es para quedarse. Y no será la enfermedad, no será la crisis económica, no será la crisis social, no será la muerte. Ninguna de estas serán los que puedan cambiar la obra de Cristo cuando entra en nuestras vidas. Jesús pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? La fe no es una imposición. Tenemos la posibilidad de elegir nuestro camino, de elegir nuestro destino. Pero me gustaría en este día invitarte a considerar un camino mejor. La última pregunta que destaco en esta meditación es la que hace Pedro en nombre de aquellos otros discípulos que no se marcharon, que se quedaron junto a Jesús, porque su palabra era mejor que cualquier otra palabra que pudieran escuchar, porque su camino era mejor que cualquier otro camino que ellos pudieran seguir. Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El ser humano debe dirigirse ahí donde hay vida, ahí donde hay salud, ahí donde hay esperanza. Y Jesús sigue siendo, lo fue entonces y lo sigue siendo hoy, el mejor camino para el ser humano. Anhelamos justicia, solidaridad, cuidado, protección, esperanza, gozo, propósito, eternidad, tantas cosas. Y nadie nos ofrece todo esto como lo hace el Señor Jesús. Estamos en un tiempo en el que oímos que vamos a recomenzar muchas cosas, de reiniciar nuestras vidas. Y debo reconocer que soy bastante escéptico ante todo esto, pero dando ese voto de confianza a ese buen propósito de repensar nuestras vidas, de reconsiderar nuestros caminos, sobre qué somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, me gustaría que todos pudiéramos en ese proceso dar lugar a Jesús en nosotros. Todo esto encuentra sentido y propósito en Él. Porque en Jesús no hay engaño ni promesas vacías. Él es quien reconoce que en el mundo tendremos aflicción. Él es quien reconoce que tendremos momentos en los que seremos víctimas del mal, de rechazo, de enfermedad, de necesidad. Este es el mundo que hemos construido y este es el mundo en el que vivimos. Pero Jesús es también el que nos dice que Él ha vencido al mundo, que ha derrotado todo lo que a nosotros nos derrota, que intercede ante el Padre para que nos libre del mal. Él es el que dice que un día nuestro lamento se tornará en gozo, que encontraremos a nuestro prójimo como nuestro hermano, no como nuestro enemigo, y que nos da una vida abundante y eterna. En Jesús no volvemos una y otra vez a la casilla de salida. No nos enrocamos en esa espiral de fatalismo y frustración. Hoy es día de salvación. Hoy es tiempo de aceptar esa nueva vida que nadie te puede arrebatar, porque es la palabra de Dios, la palabra de Jesús la que la trae, la que la garantiza, y no es ninguna promesa vacía o impotente. Es hoy cuando debes pensar en Jesús como tu camino, reconocerle como aquel que ha venido de Dios para darnos vida. Y aunque esto pueda parecer una palabra dura, no lo es. Más dura que esas palabras que constantemente escuchamos, que son palabras vacías
y sin esperanza. Por supuesto que puedes tomar cualquier otro camino. Por supuesto que puedes tomar cualquier otro rumbo y dirección con tu vida. Pero me gustaría que en este día pudieras considerar a Jesús en tu vida, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿A quién mejor podremos ir? Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. El cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre. Su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
Oremos al Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que Él nos dé una estupenda semana en la cual podamos seguir el camino de Jesús. Dice la Escritura que hay muchos caminos que al ser humano le parecen rectos, pero cuyo final es la perdición. Nosotros queremos seguir a Jesús, porque en Él hay vida, porque en Él hay propósito, porque en Él hay eternidad. Que Él nos bendiga.